El que sí quiere hablar y mucho es el doctor Jorge Castañeda, mi comentócrata favorito. Jorge, bienvenido. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Pepe? ¿Cómo estás? Yo por hablar siempre, ¿eh? Por hablar siempre. No, y es que el motivo de haberte invitado hoy aquí en vivo es este libro. Este libro no muy gordo, editado por Debate, que se llama Solo así, por una agenda ciudadana. Jorge G. Castañeda, ¿qué es tu declaración de principios para lanzarte a la presidencia de la República como candidato independiente? No como tal, Pepe, pero hay algo de eso. Te cuento, pero primero te agradezco aquí. No, esta es tu casa. La invitación. Esta es tu casa. Es mi casa. Siempre ha sido. Y para los comentócratas siempre estamos dispuestos a hablar. Venga. No como los secretarios. A ver, Pepe, es una especie de ensayo, manifiesto, como lo quieras llamar, de lo que yo creo que debe suceder de aquí al 18 para transformar el hastío gigantesco de la sociedad mexicana con la clase política en su conjunto, no con el PRI, con el PAN o el PRD o Morena, no con el presidente Peña Nieto o con López Obrador, con todos, nivel federal, estatal, municipal. Un hastío, un hartazgo con esta clase política, esta partidocracia, para que se traduzca ese sentimiento difuso, un poquito etéreo, un poquito desbrujulado, se traduzca en una acción electoral constructiva. Creo que debe traducirse en una candidatura ciudadana, independiente o sin partido, cada quien que escoge el término que más le guste, en el 18. Y esa candidatura debe tener por lo menos dos características. Una, tener una agenda ciudadana de demandas, de reivindicaciones que sean distintas a las que proponen los partidos, que no quiere decir que no pueda haber muchos otros puntos comunes. Todo el mundo va a estar en contra de la pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad, de la falta de crecimiento. Estamos de acuerdo. Tú también estás de acuerdo con el Papa en todo lo que vino a decir. Pues digo, es imposible estar en desacuerdo. Exactamente. No, pues sí, por eso creo que lo que dijo fue poco. En fin, muchos lugares comunes, en mi opinión. Pero bueno, la diferencia aquí es si una candidatura independiente puede decir cosas sobre asuntos más complicados. La impunidad, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos. Como digo en el libro, no se le puede pedir a Blatter que investigue a la FIFA. No iba a pasar. No le puedes pedir a Margarita Zavala que investigue las desapariciones en el régimen de Felipe Calderón. No va a pasar. No le puedes pedir a López Obrador que investigue la línea 12 de Marcelo Ebrard. No le puedes pedir a Videgaray o a Manlio, al que tú quieras del PRI, que investiguen las finanzas del presidente y de la primera dama. No va a suceder. Ahí sí llegamos a lo que puede hacer una candidatura independiente: enarbolar demandas ciudadanas contra la corrupción, contra la impunidad, contra las violaciones a los derechos humanos, contra la enorme cantidad, la manguera de dinero, de recursos que le llega a los partidos políticos y que hay que reducir dramáticamente. Esas son las demandas que debe tener una candidatura ciudadana. Y dos, debe ser única. Si son 5, 10 o 20, se pierde el efecto. No sirve de nada. ¿Y no crees que en el fondo el interés, en todo caso, del gobierno democrático sería buscar que haya muchos independientes para que se disperse este encono social antipartidista? Yo creo que sí, la tentación debe ser muy grande. Ojalá no lo hagan, sería un error hacerlo, porque cuando algunos tratan de hacerlo, como quizás fue el caso ahora en la elección para la gubernatura de Veracruz, quizás algunos otros estados, termina no funcionando. Y en segundo lugar, vician un proceso que puede representar una esperanza para mucha gente, quizás no para una mayoría. Ojalá el gobierno no intente hacerlo, pero en todo caso corre por cuenta de los candidatos independientes no dejarse y crear un mecanismo, un proceso de donde salga una candidatura única y con una agenda apoyada por todos los que en un primer momento se plantearon ser candidatos con las aspiraciones más legítimas del mundo, pero que en el camino se vio que fulano era mejor que mengano, como siempre sucede. Hay otro fuerte aspirante a una identidad de esta naturaleza, un candidato independiente, que sería el doctor Juan Ramón de la Fuente. Es alguien que polariza. Está el Bronco, por supuesto, que también tiene sus seguidores y muchos.
a pesar de todas las piedras con las que ha tropezado en este arranque de su gobierno en el estado de Nuevo León, comenzando por el asunto mayor de Topo Chico, etcétera, ¿no? Es más que una piedra. Que muchos han visto esto como una oportunidad para desacreditarlo. He visto en la prensa un torrente de críticas brutales al Bronco, ebrio de la victoria en Nuevo León y que descuidó lo más importante. A mí se me hace un poco injusto por varias razones. La primera es el tiempo. O sea, yo estoy absolutamente seguro, como tú y como todos, que Topo Chico era un infierno. Sí, pero sí. a ver, no empezó siendo un infierno el 1 de octubre. Cierto. Hace 4 meses o 5. Era un infierno con Rodrigo Medina y antes con Natividad, por lo menos, si no es que incluso antes con Fernando Canales. Entonces, que no inventen que esto lo hizo el Bronco. 2, lo descuidó. Pues no sé si lo descuidó, simplemente estaba pendiente de otros asuntos y estalló hubiera podido estallar otro. A cada rato estallan asuntos. Me parece que es un poco injusto también en ese sentido. Y 3, ya de que, bueno, dijo que eran 42 y después que 52 y después que 47. Hombre, en esos momentos de confusión a todo el mundo se le pueden ir las patas porque está en un momento de crisis, no se tiene información, la gente está nerviosa. A mí me parece perfectamente lógico. Lo que me parece sí más importante es que saque las conclusiones correctas de Jaime Rodríguez de este incidente desde el punto de vista del penal, desde el punto de vista de su comunicación social, pero también desde el punto de vista de qué quiere hacer. Quiere estar haciendo campaña, porque tú imagínate que esto le hubiera sucedido si estaba en Sinaloa apoyando a Francisco Frías Castro, candidato independiente que va a presentar mi libro en Guadalajara el lunes. Pero yo no soy gobernador de Nuevo León, ¿eh? Sí. De mí no depende nadie, ni mi hijo ya. Ya está grandecito. Esto que le pasó al Bronco estalló una bomba de tiempo, pero hay 400 bombas de tiempo en los penales que hay en este país, con sus 418 penales, que son federales, municipales, estatales, claro, que son bombas de tiempo a punto de estallar. Pues porque nadie se ha metido a eso. Ha costado 49 vidas recientemente, la semana pasada, lo ocurrido en Topo Chico. Pero vamos, ¿cuándo la sociedad va a despertar, los responsables de la política, en fin, para ponerle remedio al sistema penal nacional, que es una cloaca, y al sistema judicial que permite que reos de alta peligrosidad vayan a dar a penales de pésima o baja seguridad? Y todos revueltos con personas no sentenciadas, sí, claro, no juzgadas, Pepe. Y con ladrones los matarifes y los asesinos y los sicarios, todos juntos, mezclados con los ladrones de bicicletas. Todos revueltos, y con los portadores de más de 5 gramos de marihuana, que los meten a la cárcel inútilmente. Tenemos una sobrepoblación carcelaria absurda por los motivos más idiotas del mundo. Y además los tenemos a todos revueltos. Y además no le hemos metido dinero a eso. No hay el número de celadores por preso en México, y lo que se gasta por preso en México es 10 veces menos que en Estados Unidos, que también tiene una sobrepoblación carcelaria gigantesca, Pepe. Ahorita que hablé del Papa contigo así de pasadita, ¿cómo viste el tema de Trump ayer en el avión regresando el Papa a Roma, que dice no es de un cristiano convocar a construir barreras y muros en lugar de construir puentes? Y le contesta el otro: ¿usted de qué me acusa si usted es un peón del gobierno de México que se dejó manipular también por el alto clero mexicano? Ahí parece que fue muy buena la declaración del Papa en el avión, pero tú recordarás muy bien, Pepe, el discurso de Ronald Reagan en Berlín en 1982 u 83. Mr. Gorbachev. Tear down that wall. Sí, sí. Tire ese muro. Sí, me acuerdo. ¿A dónde lo dijo Reagan? No en el avión de regreso. No, lo dijo en Berlín. En el muro. Sí. ¿Por qué no lo dijo el Papa en la frontera? No quería confrontarse con el gobierno. Hubo un acuerdo. Bueno, muy bien, muy bien. Dice ayer Miguel Ángel Osorio Chong, el Papa vino a decir lo que quiso, donde quiso y como quiso. Su derecho de decirlo donde quiera. A mí me parece, no quiero entrar en ese tipo de discusión porque no creo que fue su elección más afortunada de palabras cuando le dijo a los obispos de que den la cara como hombres. No quiero decir esas cosas porque yo no creo en eso. Pero me hubiera gustado Pelense más. como hombres, dense hombres. la cara, y si se pasan de la raya, pídanse perdón. No quisiera usar esos términos de pelense como hombres porque las mujeres también se pelean, y fuerte. Sí, pero hubiera preferido que el Papa dijera eso en la raya, en la línea, frente a los Estados Unidos, no en el avión, en el pasillo.
Me parece que ahí quizás fue menos decisivo, menos contundente de lo que hubiera podido ser. El libro lo presentas oficialmente, bueno, ayer fue No, eso fue una cosa de amigos, un cóctel de amigos, el de ayer, sí, no, en el restaurante El Lago, pero va a ser el domingo el domingo en Minería, en la Feria del Libro a las 7, luego el lunes en Guadalajara invitamos la revista Nexos y la UDG a 4 candidatos independientes ahorita para las elecciones de junio: a Chacho Barraza de Chihuahua, a Gastón Luquen en Tijuana, a Francisco Frías Castro justamente por Sinaloa, y Gabriel Arellano de Aguascalientes. Van a estar conmigo y con Héctor Aguilar Camín discutiendo el libro y discutiendo las candidaturas independientes de este año, para tratar de ir construyendo eso, Pepe, que te decía, un mecanismo que a la larga, para el 18, permita que salga el mejor. Mencionabas tú a Juan Ramón de la Fuente, sería un magnífico candidato independiente. Magnífico porque es notable, pero vamos, hay otros como tú. No, hay muchos. Claro, Pedro muchos. Ferriz tiene ventajas y desventajas, Pedro, como todo el mundo. No hay candidato independiente o de partido químicamente puro ni perfecto. Ese no hay, no existe. Pero fíjate, todo esto, y yo te conozco de muchos años, te debe, esto de las candidaturas independientes te debe mucho a ti, a quien violaron sus derechos humanos cuando competiste por la presidencia de la República y cuando tuviste que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defender tu derecho a ser independiente. Tú fundaste finalmente lo que ya se consolidó como un hecho constitucional. Bueno, muchos luchamos por deben esto. Los independientes, pues, mucho de la labor parte, yo creo que sí, Pepe. Fuiste plomero. Fui electricista o plomero, sí, claro, la verdad. Yo hice la obra negra de todo este asunto con muchos otros. Fuimos a la Suprema Corte, nos dieron palo ahí, fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ganamos una parte, perdimos otra, estuvimos cabildeando el asunto durante años, finalmente el Congreso lo legisló en el 2012 a nivel constitucional, en el 14 a nivel legislativo secundario. A ti te lo hicieron en 2006. A mí no me dejaron en el 2006. Correcto. La Suprema Corte dijo que no, y la Corte Interamericana en el 2007 me dio en parte la razón, en parte no, pero eso hizo que el Congreso y el gobierno del presidente Calderón entonces, y sobre todo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, recapacitaran y dijeran, pues la verdad no tiene sentido seguir prohibiendo esto. Entonces, hoy esta oportunidad existe para muchísimos mexicanos, gracias a esta lucha que dimos todos. En efecto, yo la inicié, pero no la terminé. Ahora se abre esta oportunidad en el 18. A mí me interesa muchísimo que haya un proceso, que haya muchos candidatos independientes, pero que luego haya un proceso de decantación organizada para sacar a uno. ¿Por qué uno? Porque si no es uno, no va a pintar en las elecciones. Se van a neutralizar, se va a pulverizar el voto, y entonces no se va a poder polarizar la elección, Pepe, entre los candidatos de los partidos del establishment, los partidos de la partidocracia, de la clase política, PAN, PRI, PRD, Morena, porque esos son, y son todos iguales fundamentalmente, y una candidatura independiente. El establishment mirando hacia atrás, con ideas de Estado. Todo lo resuelve el Estado, todo lo hace el dinero, todo lo hacen las viejas prácticas, y la candidatura independiente mirando hacia el futuro, prácticas nuevas, formas de comunicación nuevas, propuestas nuevas. Yo quisiera saber, por ejemplo, y lo menciono en el libro, Pepe, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala, ¿están a favor de la legalización de la marihuana? No. ¿Están a favor del aborto? No. ¿Están a favor de los matrimonios gay? No. ¿Están a favor de la muerte asistida? No. Derechos de minorías con los que mucha gente en la sociedad mexicana puede no estar de acuerdo, pero las minorías tienen derecho a hacer eso, o les vamos a negar el derecho. Pues son candidatos, estos dos en concreto, y los otros también, del pasado, con ideas del pasado. Cuando el mundo avanza hacia muchísimas otras visiones de cómo se debe organizar la sociedad, cómo se debe organizar el trabajo, la economía, la seguridad, el establishment mexicano anclado en el pasado. Pues yo quiero que haya una candidatura independiente para el futuro. Jorge Castañeda, te agradecemos mucho que hayas pasado a visitar tu propia casa. Mi casa, Pepe. Y que vengas aquí a cacarear tu libro, porque creo que obliga en este momento político estar por lo menos bien informado para tomar una decisión pensada. Y además
breve y barato. 89 pesos, Pepe. Ve por qué es nuestro comentócrata favorito. Gracias, Jorge. Gracias, Pepe. Nos escuchamos por teléfono como siempre. La semana que entra aquí estaremos. Que estés bien. Buena suerte con la presentación el domingo en Minería a las 7. A las 7. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos con usted.